Lo ataron en el centro del campamento mientras el sol ascendía hacia el mediodía. Las muñecas de Royce Barrett ardían contra la cuerda áspera. Sus rodillas presionaban la tierra seca a su alrededor. Rostros con los que había comerciado durante meses ahora lo observaban con fría sentencia. No podía entender por qué lo arrastraron hasta aquí. No podía descifrar qué había hecho para merecer esto. Las acusaciones habían sido lanzadas en palabras apaches que solo entendía a medias. Entonces, escuchó su voz cortando la multitud. Desesperada y cruda, Kiona se abrió paso entre la reunión, su collar de turquesa capturando la luz. «¡Deténganse!», gritó en inglés, luego en apache, sus ojos fijos en los de él por un momento sin aliento antes de pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. «Es mi esposo». El campamento cayó en un silencio tan completo que Royce pudo escuchar su propio corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Kiona estaba de pie temblando. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. Su declaración aún flotaba en el aire como humo. Acababa de destruir el muro cuidadosamente construido entre sus dos mundos. El secreto que habían protegido durante 8 meses. La verdad que habían ocultado en momentos robados lejos de ambas comunidades. Royce había llegado a este territorio 14 meses atrás, cargando herramientas y productos de metal para comerciar. Había aprendido frases básicas en apache de un viejo traductor en el asentamiento más cercano. Lo suficiente para mostrar respeto, lo suficiente para hacer tratos justos. Kiona había sido asignada para ayudar a facilitar los intercambios después de que su padre, un anciano respetado, respondiera por la honestidad de Royce. Su primera conversación había durado 3 horas. Para el 5.º encuentro, estaban buscando excusas para verse. Para el 7.º, ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual ninguno podía retroceder. Se habían casado en secreto 6 meses atrás, lejos de ambas comunidades, atestiguados solo por un viejo sacerdote que no hizo preguntas. Desde entonces, se habían reunido en lugares escondidos. Una cueva junto al río, un claro más allá de la cresta, cualquier lugar donde pudieran existir sin ser juzgados. Royce nunca se había sentido más vivo que en esas horas robadas, y nunca más aterrado de perder lo que habían construido. Pero ahora, atado frente a toda la tribu con la confesión de Kiona resonando en los oídos de todos, su mundo oculto había estallado bajo la brutal luz del día. Un hombre se adelantó de la multitud. Su presencia comandaba atención inmediata. Nolan Graves, el tío de Kiona, llevaba su cabello gris largo y suelto, su rostro tallado con líneas profundas que hablaban de viejas batallas y rencores más antiguos. Sus ojos se movieron de Kiona a Royce, con algo más oscuro que la ira, algo que parecía vindicación. «¿Te atreves a hablar de matrimonio?», dijo Nolan en inglés, su acento marcado, pero sus palabras deliberadas. Quería que Royce entendiera cada sílaba. «¿Te atreves a reclamar a este hombre como esposo cuando ha violado nuestro suelo sagrado? Ha robado de nuestra reserva y corrompido a la hija de mi hermano». «Él no robó nada». La voz de Kiona se quebró con desesperación. «No sé quién te dijo eso, pero es una mentira. 3 testigos lo vieron cerca de la cresta occidental ayer al atardecer». Nolan continuó, ignorándola. «Cerca del lugar donde guardamos ofrendas a nuestros ancestros. Esta mañana, la mitad de las ofrendas habían desaparecido». Se volvió para enfrentar a la tribu reunida, elevando su voz. «Y ahora descubrimos que ha estado envenenando a una de los nuestros, volviéndola contra su pueblo, haciéndola olvidar quién es». Kiona dio un paso hacia su tío, sus puños apretados. «Tú sabes que eso no es». Silencio. El comando de Nolan cortó el aire como una cuchilla. «Has perdido el derecho de hablar en defensa de este hombre. Has traicionado la memoria de tu padre, traicionado cada enseñanza que te dio». Miró de vuelta a Royce y por primera vez una sonrisa fría tocó sus labios. «La tribu decidirá su destino y el tuyo». 2 hombres más jóvenes se movieron para flanquear a Kiona, sin tocarla, pero dejando claro que no se le permitiría interferir. Ella miró a Royce.
sus ojos llenos de un terror que igualaba el suyo propio. ¿Qué habían hecho? ¿Quién lo había visto ayer? Él no había estado cerca de la cresta occidental. Había estado reparando ruedas de carretas en el asentamiento con una docena de testigos que podían confirmarlo. Pero mientras Nolan se volvía para dirigirse a la tribu en apache rápido, gesticulando hacia Royce y luego hacia Kiona, Royce se dio cuenta con nauseabunda claridad que la verdad podría no importar en absoluto. La voz de Nolan se extendió por el campamento. Cada palabra en apache caía como una piedra arrojada al agua quieta. Royce no podía entender la mayoría, pero reconocía ciertas palabras. Traición, corrupción, robo. Las expresiones de la multitud cambiaron de conmoción a ira, de confusión a juicio endurecido. Kiona luchaba contra la barrera invisible que los dos hombres crearon a su alrededor. Su voz se elevaba en súplicas desesperadas que Nolan simplemente ignoraba. Una anciana se adelantó, su rostro curtido por décadas bajo el sol. Habló directamente a Nolan, su tono agudo y cuestionador. Nolan respondió con confianza suave, gesticulando hacia la cresta occidental, luego hacia Royce. Los ojos de la anciana se entrecerraron, pero asintió lentamente y retrocedió entre la multitud. La mente de Royce recorrió el día anterior. Había pasado toda la tarde en el asentamiento, trabajando en las ruedas del carretón de Samuel Porter. Al menos 8 personas lo habían visto allí desde el mediodía hasta después del atardecer. Nunca había ido cerca de la cresta occidental. Alguien había mentido. Alguien había deliberadamente lo había colocado en ese lugar. Pero, ¿quién se beneficiaría de destruirlo? La respuesta estaba justo frente a él, dirigiéndose a la tribu con autoridad practicada. Nolan Graves nunca había ocultado su desaprobación de la relación comercial entre el asentamiento y la comunidad apache. Había argumentado en contra en las reuniones del consejo, Kiona le había contado. Nolan creía que el contacto con forasteros debilitaba las formas tradicionales, que permitir comerciantes en su territorio era el primer paso hacia perder todo lo que importaba. Y ahora Nolan tenía la oportunidad perfecta de probar su punto, haciendo un ejemplo del único comerciante que había cometido la transgresión definitiva. Kiona finalmente se liberó de sus guardias, empujándolos con fuerza repentina. Corrió hacia su tío, agarrando su brazo. Sabes que él no estuvo allí. Sabes que alguien está mintiendo. Nolan se volvió para enfrentarla. Y por un breve momento, algo parpadeó en sus ojos. No exactamente arrepentimiento, pero algo cercano al dolor. Sé que tú crees eso, dijo en voz baja en inglés. Sé que crees en él. Eso es exactamente lo que hace esto tan peligroso. 3 testigos. Kiona presionó. ¿Quiénes son? Déjalos hablar. Deja que Roy se enfrente a sus acusadores. Los testigos ya han dado su testimonio al consejo, respondió Nolan. Sus palabras han sido escuchadas y juzgadas verídicas. Entonces deja que el consejo escuche su defensa. La voz de Kiona se quebró. Déjalo hablar. Tiene derecho. Él no tiene derechos aquí, interrumpió Nolan, su voz endureciéndose nuevamente. No es uno de nosotros. Nunca lo fue. A pesar de lo que te has convencido de creer, liberó su brazo del agarre de ella. Y tú, has comprometido tu posición en esta tribu al atarte a él. No puedes hablar en su defensa porque ya no se te ve como imparcial. Las palabras golpearon a Kiona como golpes físicos. Retrocedió un paso, su rostro perdiendo color. Ya no imparcial, tío, soy tu sangre. Sangre que ha sido corrompida por influencia externa, dijo Nolan lo suficientemente alto para que otros escucharan. Eres la hija de mi hermano, y honro su memoria, protegiendo a esta tribu del error que has cometido. Royce observó la expresión de Kiona desmoronarse. La vio darse cuenta de que su tío no solo lo estaba castigando a él, la estaba castigando a ella, usando este momento para cortar su conexión con la comunidad en la que había nacido. Esto no se trataba de ofrendas robadas. Se trataba de poder, de control, de probar que la lealtad a la tribu significaba rechazar todo lo que estaba fuera de ella. Y Kiona estaba entre esos dos mundos,
siendo destrozada por ambos. Un hombre más joven se acercó a Nolan, susurrando algo urgentemente. Nolan asintió. Luego levantó la mano para silenciar a la multitud que murmuraba. El consejo se reunirá, anunció en apache e inglés. Decidiremos el destino de este hombre antes del atardecer. Hasta entonces, permanecerá atado, y la mujer que lo reclama como esposo permanecerá en su morada bajo vigilancia hasta que determinemos qué consecuencias debe enfrentar. Los ojos de Kiona se abrieron con pánico. No, no pueden mantenerme alejada de... Pero los dos hombres ya se estaban moviendo hacia ella, sus manos gentiles pero firmes en sus brazos. Ella miró a Royce una última vez, su expresión una mezcla de amor, terror y rabia impotente. Luego la llevaron lejos, y Royce quedó solo en el centro del campamento, el sol subiendo más alto, la cuerda ardiendo más profundo en sus muñecas, y la terrible certeza asentándose en su pecho de que Nolan había orquestado todo esto perfectamente. La única pregunta ahora era si a alguien le importaría la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El sol alcanzó su cenit, y con él llegó un calor que hizo que la visión de Royce se nublara en los bordes. Su garganta ardía de sed. Sus hombros dolían por la posición en que lo habían forzado. Pero peor que el dolor físico era la impotencia, el conocimiento de que en algún lugar de este campamento, Kiona estaba siendo retenida lejos de él, probablemente aterrorizada, y él no podía hacer nada para alcanzarla. El campamento se había vaciado en su mayoría. Las mujeres regresaron a su trabajo. Los niños fueron llamados, y los hombres que permanecían mantenían su distancia, observándolo con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Royce cerró los ojos y trató de pensar en la situación lógicamente. Alguien lo había colocado en la cresta occidental ayer al atardecer. 3 testigos, había dicho Nolan, pero Royce había estado en el asentamiento, visible para múltiples personas. Si tan solo pudiera enviar palabra a Samuel Porter, a cualquiera del asentamiento que pudiera dar fe de su paradero, toda esta acusación se derrumbaría, a menos que a nadie le importara la verdad. Pasos se acercaron desde atrás. Royce se tensó, esperando otra confrontación, pero la voz que habló era más joven, insegura. ¿De verdad te casaste con ella? Royce abrió los ojos y giró la cabeza tanto como la cuerda le permitía. Un joven estaba de pie a unos pasos de distancia, tal vez 18 o 19 años, vistiendo una camisa simple y pantalones gastados. Su rostro mostraba más confusión que ira. Sí, dijo Royce, su voz áspera por la sed. Hace 8 meses. ¿Cómo? El joven dio un paso más cerca. ¿Cómo es que incluso? Quiero decir, Kiona nunca parecía interesada en nadie de aquí. Su padre solía bromear que ella se había casado con sus libros y su trabajo de traducción. Hablamos, dijo Royce simplemente. Sobre todo, sobre las diferencias entre nuestros mundos, sobre lo que ambos habíamos perdido, sobre lo que esperábamos. Hizo una pausa, luego añadió. Es la persona más inteligente que he conocido y la más valiente. El joven lo estudió por un largo momento. Mi nombre es Dalton. Soy el primo de Kiona, el hijo del hermano de su padre. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera al alcance del oído. Nolan es mi padre. El pulso de Royce se aceleró. Entonces lo conoces. Sabes de lo que es capaz. Sé que él cree que está protegiéndonos. Dalton interrumpió. Sé que piensa que el contacto con los colonos destruirá todo lo que somos. Se agachó, poniéndose más cerca del nivel de los ojos de Royce. Pero también sé que ha sido diferente desde que murió mi tío. Más enojado, más rígido, como si estuviera tratando de probar algo. Está tratando de probar que soy una amenaza, dijo Royce, y está usando falso testimonio para hacerlo. ¿De verdad estabas en el asentamiento ayer?, preguntó Dalton directamente. Toda la tarde trabajando en las ruedas del carretón de Samuel Porter. Había al menos 8 personas que me vieron allí desde el mediodía hasta mucho después del atardecer.
Royce sostuvo la mirada del joven. No estuve en ningún lugar cerca de la cresta occidental. Alguien mintió sobre verme allí. La mandíbula de Dalton se tensó. Los 3 testigos. Mi padre no diría quiénes eran, solo que su testimonio fue dado al consejo interno. Se levantó abruptamente, dando algunos pasos. Esto no se siente bien. Nada de esto se siente bien. ¿Me ayudarás?, preguntó Royce, la desesperación filtrándose en su voz. ¿Le dirás al consejo lo que he dicho? ¿Les pedirás que envíen a alguien a verificar mi coartada en el asentamiento? Dalton se volvió, el conflicto escrito en su joven rostro. Si hablo en contra del juicio de mi padre, se me verá como traicionando a la familia, traicionando a la tribu. Y si no lo haces, dijo Royce en voz baja, un hombre inocente podría morir. Y Kiona, tu prima, alguien con quien creciste, perderá todo por amar a alguien que no merecía ser asesinado. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Dalton parecía desgarrado, sus manos cerrándose y abriéndose a sus lados. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. El consejo se reúne en 2 horas. Votarán sobre tu destino. Miró hacia el centro del campamento donde varios hombres se estaban reuniendo. Mi padre ya ha convencido a la mayoría de ellos. Ha estado planeando esto desde que se enteró de ti y Kiona hace 3 días. Hace 3 días. La cronología encajó en la mente de Royce. Alguien le había contado a Nolan sobre el matrimonio hace 3 días, dándole tiempo para arreglar esta trampa elaborada. Tiempo para encontrar personas dispuestas a mentir. Tiempo para escenificar el robo. Tiempo para hacer que pareciera justicia en lugar de venganza. ¿Quién se lo dijo?, preguntó Royce. ¿Quién sabía de nosotros? Pero Dalton ya se estaba alejando, sus hombros rígidos con el peso de elecciones imposibles, y Royce se quedó con 2 horas para de alguna manera probar su inocencia a personas que ya habían decidido que era culpable. Dentro de su morada, Kiona presionó sus manos contra las paredes tejidas, sintiendo la textura de hierba seca y ramas de sauce bajo sus palmas. 2 mujeres montaban guardia afuera. Podía escuchar su conversación tranquila, sus pasos moviéndose en la tierra. No estaban allí para protegerla. Estaban allí para asegurarse de que no interfiriera con el juicio del consejo. Quería gritar. Quería atravesar las paredes y correr hacia Royce para pararse entre él y cualquier destino que Nolan había orquestado. Pero se obligó a respirar lentamente, a pensar con claridad. La emoción no salvaría a Royce ahora. Solo la estrategia lo haría. Su padre le había enseñado eso. Había sido un negociador maestro, alguien que entendía que la ley tribal no era rígida. Era algo vivo moldeado por precedentes e interpretación. Siempre había caminos a través de situaciones aparentemente imposibles si sabías dónde buscar. Kiona cerró los ojos y recorrió su memoria de las enseñanzas de su padre. Las leyes sobre forasteros, las leyes sobre matrimonio, las leyes sobre acusaciones y testimonios. Y entonces allí, enterrada en una conversación de hace años, algo que su padre había mencionado una vez sobre la resolución antigua de disputas, el derecho de desafío. Era antiguo, raramente invocado ya, pero nunca había sido oficialmente eliminado de la ley tribal. Cuando alguien era acusado de un crimen y reclamaba inocencia, podía invocar el derecho de desafío, no una pelea física, sino una prueba de verdad presenciada por toda la comunidad. El acusado tendría que realizar una tarea que demostrara su carácter, su conocimiento de las costumbres apaches, su respeto por la tribu. Si tenía éxito, la acusación se consideraba falsa. Su padre lo había mencionado con desdén, diciendo que pertenecía a una época cuando la tribu era más pequeña, y todos conocían íntimamente el carácter de todos, pero la ley aún existía. Kiona se movió hacia la entrada de su morada. «Necesito hablar con el consejo», llamó. Una de las guardias se volvió. «Se te ha prohibido dirigirte al consejo respecto al forastero. No me dirijo a ellos sobre él», dijo Kiona, manteniendo su voz firme. «Me dirijo a ellos sobre la ley tribal, sobre mis derechos como miembro de esta comunidad». Hizo una pausa,
Luego añadió, a menos que Nolan Graves haya decidido que su sobrina ya no merece hablar en absoluto. Las dos guardias intercambiaron miradas. Después de un momento, una de ellas caminó hacia el centro del campamento. Kiona esperó, su corazón martillando, su mente corriendo sobre cómo presentaría esto. Tenía una oportunidad de cambiar la trayectoria de esta pesadilla. La guardia regresó con un hombre mayor, uno de los miembros del consejo, alguien que había conocido bien a su padre. Su rostro estaba curtido, pero era amable. Sus ojos sostenían una tristeza que sugería que entendía más de lo que estaba dispuesto a decir en voz alta. «Habla», dijo simplemente. «Invoco el derecho de desafío», dijo Kiona, las palabras saliendo más fuertes de lo que se sentía. «Para el hombre acusado de robo y violación del suelo sagrado, lo invoco como su esposa, y reclamo el derecho de que sea probado bajo la ley antigua en lugar de ser juzgado únicamente por testimonio». Las cejas del miembro del consejo se elevaron. «Esa ley no se ha usado en más de 30 años, pero no ha sido eliminada», presionó Kiona. «Todavía está vigente, y la estoy invocando. El consejo tendría que estar de acuerdo. El consejo tiene que honrarla si se invoca apropiadamente», interrumpió Kiona. «Mi padre me enseñó eso. Me enseñó cada aspecto de la ley tribal, porque quería que pudiera navegar ambos mundos, el nuestro y el de ellos». Su voz se quebró ligeramente. Creía que el entendimiento era el único camino hacia la supervivencia. Y ahora, van a matar a un hombre sin siquiera probar si las acusaciones contra él son verdaderas. El miembro del consejo estuvo en silencio por un largo momento. Finalmente, dijo, «Si llevo esto al consejo, Nolan lo combatirá. Entonces, déjalo combatirlo». Kiona dijo, «Déjalo explicar a toda la tribu por qué tiene miedo de permitir que la verdad sea probada». El hombre estudió su rostro, buscando algo. «¿Realmente crees que este forastero es inocente?» «Sé que lo es», dijo Kiona, «y estoy dispuesta a apostar todo lo que me queda en probarlo». El miembro del consejo asintió lentamente, luego se volvió para caminar de regreso hacia el lugar de reunión. Kiona lo observó irse, sabiendo que acababa de forzar una confrontación que podría salvar a Royce o destruir cualquier oportunidad restante que tuvieran. Pero quedarse en silencio garantizaría la muerte de Royce, y prefería arder luchando que asfixiarse mirando. Afuera, el sol había comenzado su descenso hacia el horizonte. El consejo se reuniría pronto, y cuando lo hiciera, Kiona los forzaría a elegir entre la ley antigua y la sed de control de Nolan. Solo esperaba que el honor todavía significara algo. El consejo se reunió en un círculo cerca del centro del campamento. 12 hombres y mujeres que poseían la autoridad para decidir vida y muerte. Royce podía verlos desde donde estaba arrodillado. Podía sentir el peso de su juicio colectivo incluso desde esta distancia. Nolan estaba entre ellos, su postura confiada, su voz resonante mientras se dirigía al grupo. Entonces, el anciano miembro del consejo que había hablado con Kiona se adelantó y dijo algo que hizo que la expresión de Nolan se oscureciera. La conversación se volvió acalorada. Otros miembros del consejo se unieron, algunos gesticulando hacia Royce, otros hacia la morada de Kiona. El debate se extendió por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, Nolan se volvió y caminó directamente hacia Royce. Su rostro era una máscara de furia controlada. Se detuvo a unos pies de distancia, mirándolo con ojos que no prometían nada bueno. «Mi sobrina ha invocado una ley antigua», dijo Nolan, su voz tensa. «El derecho de desafío. Ella cree que puedes probar tu inocencia a través de una prueba de carácter y conocimiento». Se agachó, acercando su rostro al nivel del de Royce. «Quiero que entiendas algo. Esto no cambia nada. Fallarás. Y cuando lo hagas, tu muerte estará aún más justificada porque habrás probado ser indigno frente a todos». «¿Cuál es la prueba?», preguntó Royce encontrando su mirada. «Se te darán 3 tareas», dijo Nolan.
cada una diseñada para probar si realmente respetas nuestras costumbres o si simplemente eres un intruso que ha corrompido a una de los nuestros. Se levantó, sacudiendo el polvo de sus pantalones. La primera tarea comienza ahora. Identificarás y explicarás la importancia de los marcadores de límites sagrados alrededor de nuestro territorio. Si no puedes, habrás probado que ni siquiera entiendes lo que has estado atravesando todos estos meses. Cortaron las cuerdas que ataban las muñecas de Royce. La sangre regresó a sus manos, trayendo agudos alfileres de dolor. Dos hombres lo ayudaron a ponerse de pie. Sus piernas casi se doblaron después de horas arrodillado. Le dieron agua, que bebió desesperadamente, y luego lo llevaron al borde del campamento. Kiona estaba esperando allí, flanqueada por guardias. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese breve momento, Royce vio tanto miedo como determinación. Ella se adelantó, hablando a los miembros del consejo que habían seguido. «Tiene derecho a orientación», dijo. «La ley antigua permite que se le explique el contexto al acusado. No puedes ayudarlo a completar las tareas», respondió un miembro del consejo. «No lo haré», dijo Kiona. «Pero puedo decirle qué se espera. Eso está dentro de la ley». Deliberaron brevemente. Luego asintieron. Kiona se acercó más a Royce, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la salvia que usaba en su cabello. Lo suficientemente cerca para ver el agotamiento en sus ojos. «Hay 5 marcadores de límite a distancia caminable», dijo en voz baja. «Formaciones naturales que nuestro pueblo ha reconocido como sagradas por generaciones. Necesitas encontrarlos y explicar por qué cada uno importa». Hizo una pausa, su voz bajando aún más. «Royce, te enseñé algo de esto durante nuestras conversaciones. Sabes más de lo que crees». «¿Y si fallo?», preguntó él. «Entonces enfrentamos la segunda tarea», dijo ella. «Y si fallas esa, hay una tercera. Pero no fallarás». Su mano rozó la de él por el más breve momento. Un toque tan rápido que los guardias casi lo perdieron. «Ha estado escuchándome durante meses. Ha estado aprendiendo. Confía en lo que sabes». La apartaron, y Royce se quedó de pie en el borde del campamento con 2 escoltas silenciosas y el terrible conocimiento de que su vida ahora dependía de conversaciones que solo había entendido a medias. Lecciones que había absorbido mientras se enfocaba más en la voz de Kiona que en las palabras reales. Nolan apareció junto a los miembros del consejo, sus brazos cruzados. «Tienes hasta el atardecer para encontrar y explicar los 5 marcadores. Eso te da quizás 90 minutos». Su sonrisa era fría. «Comienza». Royce comenzó a caminar, su mente corriendo a través de cada conversación que había tenido con Kiona sobre las tradiciones apaches, sobre espacios sagrados, sobre la forma en que su pueblo entendía la tierra. Ella había hablado sobre piedras formadas por viento y agua, sobre árboles que crecían en patrones que parecían imposibles, sobre lugares donde la tierra misma parecía hablar. Tenía que esperar que hubiera escuchado lo suficientemente bien, porque si no lo había hecho, el atardecer traería la segunda tarea, y no tenía idea de qué sería eso. Royce se movió a través del matorral con sus 2 escoltas siguiendo detrás, sus rostros impasibles. El sol colgaba más bajo ahora, proyectando sombras largas que parecían contar los minutos que le quedaban. Su mente trabajaba frenéticamente a través de fragmentos de memoria, conversaciones con Kiona junto al río, historias que ella le había contado mientras yacían escondidos en la cueva, lecciones sobre su pueblo que había tratado de absorber, incluso cuando había estado distraído por la curva de su sonrisa. El primer marcador llegó a él casi por accidente. Había estado caminando hacia el este cuando notó un afloramiento de piedra roja que parecía haber sido tallado por el viento en forma de una mano alcanzando hacia el cielo. Algo sobre ello activó un recuerdo. Kiona señalando una formación similar a la distancia, diciéndole que representaba el gesto de ofrecer, la forma en que sus ancestros habían elevado plegarias al cielo. «Aquí», dijo Royce, deteniéndose ante la formación de piedra.
Sus escoltas esperaron. Este es un marcador. La piedra con forma de mano levantada. Representa el acto de ofrecer, de dar gracias por la tierra y el agua que sostiene la vida. Tocó la superficie áspera. Su pueblo lo ve como un recordatorio de que todo lo tomado de la tierra debe ser reconocido y honrado. Un escolta asintió ligeramente. No exactamente confirmación, pero tampoco rechazo. Continuaron caminando. El segundo marcador resultó más difícil de encontrar. El tiempo se escapaba mientras Royce buscaba, su pánico creciendo con cada minuto que pasaba. Entonces recordó a Kiona hablando sobre el agua, cómo los manantiales naturales siempre eran sagrados, cómo su pueblo creía que el agua que venía de la tierra profunda llevaba la memoria de los ancestros. Cambió de dirección, dirigiéndose hacia el sonido de agua corriendo que había escuchado antes. Allí, un manantial brotaba entre rocas, alimentando un pequeño estanque rodeado de piedras lisas que claramente habían sido colocadas deliberadamente. Alguien las había arreglado en un círculo. «Fuente de agua», dijo Royce, su garganta tensa. Los manantiales son sagrados porque conectan el mundo de la superficie con lo que yace debajo. Las piedras alrededor marcan esto como un lugar de reverencia, donde se dejan ofrendas y se hablan plegarias por Abun Ritrai, ese continuedancia continua. Nuevamente, un ligero asentimiento. 3 más por encontrar, y el sol se deslizaba hacia el horizonte con velocidad despiadada. El tercer marcador casi lo hizo reír, no por humor, sino por el alivio agudo del reconocimiento. Un árbol crecía solo en una pequeña elevación, su tronco partido por un rayo años atrás, pero todavía vivo. Ambas mitades alcanzando el cielo en un abrazo retorcido. Kiona había llamado a árboles como este, rotos pero respirando. Símbolos de supervivencia a través de la catástrofe. Este árbol, dijo Royce, acercándose, partido por un rayo, pero aún viviendo, representa la resistencia, la capacidad de soportar el daño y continuar creciendo. Es sagrado porque prueba que la destrucción no tiene que significar muerte. Los escoltas intercambiaron miradas. El corazón de Royce martillaba. 2 más, tal vez 30 minutos de luz restante. Encontró el cuarto marcador siguiendo un sendero desgastado en la tierra, no por humanos, sino por animales. Conducía a un lamedor de sal, un lugar donde venados y otras criaturas venían a alimentarse de depósitos minerales en la roca expuesta. Kiona había explicado estos lugares una vez, cómo eran considerados regalos de la tierra, cómo cazar cerca de ellos estaba prohibido, porque los animales venían allí en confianza. «Lamedor de sal», dijo Royce, respirando con dificultad ahora por el ritmo rápido. «Sagrado porque los animales vienen aquí sin miedo, y cazar cerca de estos lugares viola la confianza entre cazador y cazado. Se trata de honor y equilibrio». 4 completados, 1 más. El sol tocaba las colinas distantes, pintando todo en tonos de naranja y rojo. Los escoltas de Royce habían acelerado el paso, claramente conscientes del tiempo menguante. Tenía tal vez 15 minutos. Piensa, ¿qué más le había enseñado Kiona? ¿Qué otros marcadores había mencionado? Entonces, le llegó. Algo que había dicho sobre lugares donde diferentes tipos de piedras se encontraban, donde la tierra mostraba sus capas como páginas en un libro. Las había llamado piedras de enseñanza porque revelaban el tiempo mismo, mostrando cómo el mundo había sido construido a lo largo de incontables años. Corrió ahora, a pesar de sus piernas exhaustas, buscando el tipo de pared de acantilado expuesta que mostraría roca estratificada. Los escoltas trotaban detrás de él, sin ayudar pero sin obstaculizar tampoco. Y allí, un pequeño cañón donde la erosión había tallado el suelo, revelando bandas de diferentes piedras de colores apiladas como una pared construida por manos antiguas. «Piedras de enseñanza», jadeó Royce, alcanzándolas justo cuando el borde inferior del sol besaba el horizonte. Donde la tierra muestra su edad en capas, sagrada porque nos recuerda que somos solo un pequeño momento en una historia mucho más larga. Enseñan humildad. Se volvió para enfrentar a sus escoltas,
su pecho agitándose. Detrás de ellos, el resto del consejo había seguido a distancia. Kiona estaba entre ellos, sus manos presionadas contra su boca, sus ojos brillantes con lágrimas que luchaba por contener. Nolan se adelantó, su rostro ilegible en la luz menguante. 5 marcadores, dijo lentamente. Identificados y explicados. Miró a Royce con algo que podría haber sido sorpresa o podría haber sido resentimiento más profundo. Pasaste la primera prueba. Pero la forma en que lo dijo dejó claro que los desafíos más difíciles aún estaban por delante. La noche se asentó sobre el campamento, y con ella llegó un frío que se filtró en los huesos de Royce. Le habían dado comida y agua, le permitieron descansar cerca de un fuego, pero las cuerdas estaban de vuelta alrededor de sus muñecas, más sueltas esta vez, pero todavía allí, un recordatorio de que pasar una prueba no significaba libertad. Kiona se sentó al otro lado del fuego. Finalmente se le permitió estar cerca de él, ahora que el primer desafío había concluido. Entre ellos se sentaban 3 miembros del consejo, asegurándose de que no pudieran hablar en privado, pero al menos Royce podía ver su rostro. Podía sacar fuerza del hecho de que ella todavía estaba luchando. Nolan emergió de la oscuridad, su expresión sombría. La segunda tarea comenzará al amanecer, anunció. Enfrentarás al consejo y responderás preguntas sobre nuestra historia, nuestras leyes y nuestra relación con esta tierra. Si no puedes demostrar verdadero entendimiento, no solo hechos memorizados, sino comprensión genuina de lo que estas cosas significan para nosotros, fallarás. Royce sintió su estómago tensarse. Memorizar hechos podía manejar, pero probar que entendía el significado más profundo, la importancia emocional y espiritual de la cultura apache. Eso era algo completamente distinto. ¿Cuántas preguntas?, preguntó Kiona. Las que el consejo considere necesarias, respondió Nolan, mirándola, hasta que estén satisfechos de que él entiende o no. Hizo una pausa. No se te permitirá ayudarlo esta vez, sin orientación, sin contexto. Responde solo. Después de que Nolan se fue, uno de los miembros del consejo, una mujer mayor con cabello plateado, habló en voz baja. Deberías descansar mientras puedas. Mañana será difícil. Pero Royce no podía descansar. Su mente corría a través de todo lo que Kiona le había contado sobre su pueblo. Historias sobre ancestros que habían sobrevivido inviernos imposibles. Explicaciones de por qué ciertos animales nunca eran cazados. Descripciones de ceremonias estacionales y lo que representaban. Había absorbido tanto durante su tiempo juntos. Pero, ¿realmente lo había entendido? Al otro lado del fuego, los ojos de Kiona se encontraron con los suyos. No podía hablarle. No podía ofrecer consejos, pero podía mirarlo. Y en esa mirada, Royce vio algo que calmó sus pensamientos acelerados. Ella creía en él. Creía que había escuchado, no solo con sus oídos, sino con su corazón. La noche se arrastró. Royce durmió intermitentemente, despertando al sonido de movimiento. Cuando el campamento comenzó a agitarse antes del amanecer, lo llevaron al centro del lugar de reunión. Mientras la primera luz gris tocaba el cielo del este, toda la tribu se reunió, formando un círculo a su alrededor. Esto ya no era solo una prueba. Era un examen público de si un forastero podría entender verdaderamente su mundo. El consejo se sentó frente a él. 12 rostros, algunos comprensivos, otros escépticos, todos esperando juzgar si el amor entre él y Kiona estaba construido sobre respeto genuino o sobre ignorancia y deseo solamente. Un anciano habló primero, su voz resonando a través de la mañana tranquila. Dinos por qué no cazamos cerca de las fuentes de agua durante la estación seca. Royce tomó aire. Esto era más que conservación, más que simple practicidad, porque en tiempos de escasez, el agua se convierte en suelo sagrado donde todos los seres vivos deben venir a sobrevivir. Cazar allí sería violar la confianza de la tierra misma, aprovechar la desesperación. Se trata de honrar que incluso cuando tienes hambre,
Algunas cosas importan más que tu necesidad inmediata. Varios miembros del consejo asintieron ligeramente. Las preguntas continuaron. ¿Por qué dejamos ofrendas en las piedras de enseñanza? Para reconocer que el conocimiento tiene un costo, que entender el mundo requiere humildad y gratitud por aquellos que vinieron antes y aprendieron a través de sus propias luchas. ¿Por qué ciertas historias solo deben contarse en invierno? Royce vaciló en esta. Buscando en su memoria, Kiona lo había explicado una vez. Algo sobre estaciones y escuchar. Porque el invierno es cuando la tierra descansa y la gente se reúne cerca. Las historias contadas en invierno se escuchan de manera diferente, con plena atención, sin la distracción del trabajo y la supervivencia. Están destinadas a ser absorbidas profundamente, no solo escuchadas de paso. Las preguntas llegaron más rápido ahora, sondeando más profundo. ¿Qué significa decir que alguien camina entre mundos? Significa que entienden más de una forma de ver, más de una forma de ser. Pero también significa que pueden nunca pertenecer completamente a ninguno de los dos mundos. Pagan un precio por ese entendimiento. Los ojos de Kiona brillaban en la luz creciente. Sabía que estaba hablando de ella, de ambos. ¿Por qué les decimos a los niños que la tierra recuerda? Porque las acciones tienen consecuencias que resuenan hacia adelante. Lo que hacemos a la tierra, unos a otros, se convierte en parte de la historia que moldea lo que viene después. La tierra recuerda a través de las cicatrices que dejamos o el cuidado que mostramos. El sol se elevó sobre el horizonte, bañando todo en dorado. Las preguntas habían durado más de una hora. La garganta de Royce estaba cruda, su mente exhausta de alcanzar entendimiento que había reunido en fragmentos a lo largo de meses de conversación. Finalmente, la anciana que le había dicho que descansara, se levantó. Suficiente, dijo. Hemos escuchado respuestas suficientes. Miró a Nolan, luego de vuelta a Royce. Este hombre ha probado que ha escuchado. Si realmente ha entendido, será determinado por la prueba final. Nolan se adelantó, y por primera vez, Royce vio algo cercano al respeto a regañadientes en sus ojos. Pero estaba mezclado con algo más oscuro. La realización de que su plan de destruir a Royce estaba fallando y que ese fracaso le costaría poder. La tercera tarea, dijo Nolan, su voz dura, determinará todo. Toda la tribu se reunió mientras Nolan explicaba la tarea final. Su voz resonaba por el aire de la mañana. Cada palabra cuidadosamente elegida para herir. La tercera prueba no es sobre conocimiento, dijo. Es sobre sacrificio. Sobre probar que tu conexión con Kiona no está construida sobre egoísmo, sino sobre amor genuino. Se volvió para enfrentar a Royce directamente. Se te dará una elección. Puedes dejar este territorio ahora ileso con suministros y paso seguro al asentamiento. Serás libre de regresar a tu vida. Pero si eliges esto, Kiona permanece aquí y enfrentará consecuencias por su traición de las expectativas tribales. Será despojada de su posición, su voz en el consejo, su conexión con el legado de su padre. El campamento cayó en silencio. El rostro de Kiona palideció. O'Nolan continuó. Puedes quedarte y aceptar la vinculación a esta tribu. Vivirás aquí bajo nuestras leyes, sujeto a nuestro juicio. Renunciarás a tu vida en el asentamiento, tu comercio, tus conexiones con tu propia gente. Te convertirás en uno de nosotros completa y permanentemente. Si eliges esto, Kiona mantiene su posición y honor. No era una prueba. Era una trampa. De cualquier manera, alguien perdía todo. Royce miró a Kiona a través del círculo. Sus ojos estaban abiertos con horror, ya sacudiendo la cabeza, en silencio, suplicándole que eligiera la libertad. Ella preferiría perder su posición que verlo sacrificar toda su vida. Pero Royce ya había tomado su decisión hace 8 meses cuando se casó con ella en secreto. La había tomado cada vez que se había reunido con ella en lugares escondidos. Cada vez que había aprendido su idioma y sus historias. Cada vez que la había elegido sobre el camino más fácil. Me quedo, dijo Royce, su voz clara e inquebrantable. Acepto la vinculación a la tribu.
El rostro de Kiona se desmoronó. No, Royce, no puedes. Puedo, dijo él, hablándole directamente ahora. Porque una vida sin ti no es libertad. Es solo existir. Se volvió hacia Nolan. Viviré bajo tus leyes. Trabajaré bajo tu juicio. Probaré cada día que merezco estar aquí. La expresión de Nolan era ilegible. Por un largo momento, no dijo nada. Luego lentamente asintió. Que así sea, pero antes de que el consejo pudiera responder, Dalton se adelantó de la multitud. Su joven rostro estaba firme con determinación. Antes de que esta vinculación sea finalizada, tengo algo que decir. La cabeza de Nolan giró hacia su hijo. Este no es el momento. Es exactamente el momento, interrumpió Dalton, su voz temblando pero firme. Porque no puedo ver esto continuar sin decir la verdad. Miró al consejo reunido. Mi padre dijo que 3 testigos colocaron a Royce Barrett en la cresta occidental durante el robo. Sé quiénes eran esos testigos, y sé que mintieron. La multitud estalló en murmullos. El rostro de Nolan se puso rígido. Mi padre me pidió hace 3 días que dijera que había visto a Royce cerca de la cresta, continuó Dalton. Cuando me negué, encontró a otros que mentirían por él. 2 jóvenes que le debían favores, y uno que tenía miedo de negarse. Miró a los ojos de su padre. Me quedé en silencio porque tenía miedo. Pero ver a un hombre inocente sacrificar todo mientras permanezco en silencio sobre la verdad, me hace tan culpable como los mentirosos. La anciana del consejo se levantó. Estas son acusaciones serias contra un líder del consejo. Son verdad. Otra voz llamó. Uno de los jóvenes que Dalton había mencionado se adelantó, su rostro retorcido por la vergüenza. Nolan Graves me dijo que dijera que vi al forastero cerca del suelo sagrado. Dijo que era necesario para proteger a la tribu de la corrupción. Acepté porque le tenía miedo. Miró a Royce. Pero nunca te vi allí. Ninguno de nosotros lo hizo. La reunión estalló en caos. Los miembros del consejo gritaban, algunos a Nolan, otros exigiendo orden. Kiona empujó a través de sus guardias y corrió hacia Royce, echando sus brazos alrededor de él, aunque violaba el protocolo. Él la sostuvo, sintiendo cómo temblaba contra él. Cuando el ruido finalmente murió, la anciana habló con fría autoridad. Nolan Graves ha orquestado falso testimonio. Ha manipulado la ley tribal para venganza personal. Has deshonrado la memoria de tu hermano y puesto en peligro la integridad de esta comunidad. Nolan estaba solo ahora, sus partidarios retrocediendo. Su rostro no mostraba remordimiento, solo la amarga ira de alguien cuyo plan se había deshecho. Hice lo que creí necesario para proteger nuestras costumbres. Hiciste lo que servía a tu orgullo, respondió la mujer, y enfrentarás consecuencias. El consejo deliberó brevemente, luego anunció su decisión. Nolan sería removido de su posición de liderazgo. Permanecería en la tribu, pero no tendría autoridad. Y lo más significativo, las acusaciones contra Royce Barrett fueron declaradas falsas y nulas. Pero la vinculación permanecía. Royce la había elegido libremente, y el consejo decidió honrar esa elección, no como castigo, sino como reconocimiento de que había demostrado ser digno. Mientras el sol subía más alto, Royce y Kiona estaban juntos frente a la tribu. La ceremonia de vinculación fue simple. Palabras habladas, manos unidas, un reconocimiento público de que ahora pertenecía a esta comunidad tanto como ella. No era el resultado que ninguno de los dos había imaginado cuando se casaron en secreto. Pero era real. Era honesto, y era de ellos. Después, mientras la multitud se dispersaba, Dalton se acercó a ellos. Siento no haber hablado antes, dijo en voz baja. Hablaste cuando importaba, respondió Royce, apretando el hombro del joven. Eso requirió más coraje del que habría requerido hablar antes. Kiona tocó el brazo de su primo. Gracias por elegir la verdad sobre el miedo. Caminaron juntos hacia el borde del campamento, donde el territorio se abría a un cielo interminable. La antigua vida de Royce en el asentamiento estaba detrás de él ahora. Su futuro estaba aquí,
construido sobre sacrificio y aceptación ganada con esfuerzo. No sería fácil. Siempre habría quienes lo vieran con sospecha, que cuestionaran si un forastero podría realmente pertenecer. Pero mientras Kiona entrelazaba sus dedos con los suyos, Royce supo que había tomado la decisión correcta. El amor que no exigía nada no era amor en absoluto. El amor real requería todo y daba todo a cambio. La tierra se extendía ante ellos, vasta e implacable y hermosa, y juntos aprenderían a navegarla. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el coraje y el destino colisionan de formas que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.